Tengo en mis manos el libro más sagrado de los musulmanes, el Corán. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca del Corán, el idioma árabe y las traducciones. Los musulmanes en general se han mostrado reacios, incluso resistentes a traducir el Corán a otros idiomas. Esta es una posición conocida como la doctrina de la inimitabilidad del Corán. La explicación habitual de esta forma de pensar ha sido que el significado original del Corán no puede transferirse completamente del árabe a otros idiomas. Por ejemplo, el erudito islámico Seyed Hossein se refirió al Corán como la palabra textual de Dios en el Islam. En consecuencia, se afirma que ninguna traducción ha podido ni podrá jamás reproducir el significado completo y la presencia del texto. Pirkal anunció en el prefacio de su traducción del Corán lo siguiente: el Corán no se puede traducir. Esa es la creencia de los jeques de la vieja escuela y la opinión del autor. Es solo el intento de presentar el significado del Corán. Estas declaraciones se pueden calificar como una consideración casi supersticiosa hacia el Corán. De hecho, manifiestan una reverencia injustificada hacia la lengua árabe. Por supuesto, esta afirmación es infundada e indefendible, por al menos dos razones. Primer punto: si bien es cierto que pueden producirse malentendidos e interpretaciones erróneas, todos los lingüistas saben que es posible transferir con precisión el significado de un idioma a otro. Millones de personas que hablan diferentes idiomas pueden comunicarse entre sí a diario. Las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo participan regularmente en interacciones políticas y económicas, plenamente capaces de comprender el significado que cada uno pretende transmitir. El hecho de que a veces se produzcan malentendidos no niega que se puedan transferir significados correctos de un idioma a otro y que los participantes puedan saber que el mensaje se ha entendido correctamente. Podemos entonces preguntarnos: ¿acaso Dios no pudo proporcionar al mundo su palabra de tal manera que su significado pudiera transferirse a miles de idiomas que existen en el mundo? Por supuesto que sí. Si podemos entendernos superando las barreras lingüísticas, sin duda alguna, el creador del lenguaje humano puede comunicar su mensaje a través de múltiples idiomas. La afirmación de que el Corán no puede comprenderse plenamente a menos que uno lea en árabe es una afirmación que demuestra ignorancia de la lingüística y de la ciencia de la traducción. Además de esto, esta afirmación contradice la naturaleza de Dios. El único Dios verdadero no determinó que su palabra permaneciera en un solo idioma, y mucho menos en árabe. Dios no mandaría ni exigiría que todo el mundo aprendiera árabe. De hecho, esta afirmación contradice el propio Corán. Al hablar favorablemente de la Biblia, el Corán implícitamente respalda el hecho de que Dios ya había transmitido su voluntad en tres idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Sin embargo, a ninguna persona de habla griega se le exigía aprender hebreo o arameo, y a nadie cuya lengua materna fuera el hebreo se le exigía aprender griego. Jesús, siendo judío, citaba a menudo la traducción griega del Antiguo Testamento. De hecho, la traducción de la Septuaginta fue la principal traducción del Antiguo Testamento utilizada por los apóstoles y la iglesia del primer siglo. Considerando también la obra del Espíritu Santo en el primer siglo, dotando a algunos cristianos para hablar en lenguas en la iglesia del Nuevo Testamento, demuestra que Dios no favorece un idioma humano en particular, ni espera que su palabra se limite a un solo idioma. En el día de Pentecostés,
Había judíos árabes presentes en Jerusalén que hablaban árabe. Lucas nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los apóstoles no esperaban que los reunidos en el día de Pentecostés priorizaran el árabe, sino que de hecho se adaptaron a la amplia variedad de idiomas que hablaban los judíos provenientes de otras naciones. Dice en Hechos 2, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por otro lado, en la iglesia en Corinto, tanto la capacidad milagrosa de hablar una lengua extranjera como el don de interpretación de otros idiomas están ampliamente respaldados por Dios. Así que la naturaleza misma de las actividades comunicativas de Dios milita contra la idea de que de repente encerraría su palabra en un solo idioma y luego exigiría que todos aprendieran a comprender y leer ese idioma. De hecho, la fijación, incluso la obsesión que el Corán manifiesta hacia el idioma árabe, implica que el autor no es inspirado. El autor del Corán fue alguien que fue excesivamente influenciado y fascinado y sujeto a su entorno lingüístico restringido y limitado. Les dejo para que consideren algunas citas del libro del Corán para que ustedes puedan entender esta verdad.